queremos comenzar preguntándole, ¿es viable regresar al estado de emergencia con el toque de queda y las demás medidas que inicialmente implementaron las autoridades sanitarias y del gobierno central? Bien, lo primero es que cuando desde el punto de vista de una pandemia o una epidemia, usted decide pasar de una etapa a otra, es cuando los objetivos y las metas para usted disminuir los casos que se presentan no se han logrado y en consecuencia eso implica una reevaluación y evaluar qué ha sido lo que ha pasado. En el caso de la República Dominicana, desde que se creó las condiciones para pasar a la primera fase y después a la segunda fase, yo siempre dije que no había condiciones para pasar ninguna de las fases porque el virus desde el punto de vista de la actividad infecciosa estaba muy activo y había entrado en una etapa de expansión en el territorio nacional. Por tanto, no habían creado las condiciones para que pasáramos a una nueva etapa. Hoy en día, el problema es agudamente peor y más difícil, donde ya hay una expansión no solo alrededor de 7 u 8 provincias, sino en todo el territorio nacional, con una amplia capacidad de expansión del virus que no permite ni crea condiciones para que usted pase a etapas totalmente de amplitud. Por tanto, no existe ninguna condición para usted entrar a etapa de abrir todo lo que es la actividad económica y social. Nosotros tenemos la necesidad de recurrir a un mecanismo y a un procedimiento epidemiológico como que si usted tuviese el primer caso, como una forma de no permitir de que ese virus se convierta en un problema de salud y así usted adoptar las medidas epidemiológicas necesarias para que el virus no penetre y si penetre usted controlarlo, pero las condiciones que estamos ahora es que estamos en un momento de descontrol de la expansión del virus. ¿Cómo ve la gestión de la crisis sanitaria hecha por las autoridades? Yo creo que no ha sido la más correcta, es un manejo de manera inapropiada. Han desarrollado desde el inicio una estrategia epidemiológica totalmente no procedente. Ese es uno de los problemas que ha generado de que esta pandemia a 4 meses de haberse identificado el primer caso, ni siquiera estemos nosotros hablando de que hemos llegado al pico epidemiológico de una pandemia y eso es totalmente preocupante y más aún cuando esa comisión persiste en interpretar datos desde el punto de vista de los casos que van identificando todos los días, que solo ellos le ponen interés alrededor de 4 o 5 provincias porque ellos entienden que son los casos donde mayor cantidad se reportan y por tanto tienen que hacer determinado tipo de actividades y eso es una mala interpretación porque realmente el virus está diseminado en el territorio nacional y hay alrededor de 19 provincias donde ese virus tiene la mayor tasa de incidencia y la provincia que inicia con la mayor tasa de incidencia desde el boletín número 57 hasta el día de hoy es la provincia de Azua, que tiene el 94% de las incidencias. Luego le sigue Barahona con el 88-87%, San Juan con el 80.59%, Santo Domingo con el 78%, San Pedro Macorís, San Cristóbal, La Altagracia, el Distrito Nacional y así por el estilo. Santiago está, desde el punto de vista de la mayor incidencia, en la posición número 18 de las 19 provincias que son las que mayores incidencias tiene, según los reportes epidemiológicos que se presentan todos los días. Doctor, las cifras que da el Ministerio de Salud Pública, las estadísticas diarias y las generales del COVID-19, tanto la cantidad de muertos, contagios, recuperados, ¿son reales, son creíbles estas cifras? Bueno, tú sabes que son las cifras que ellos dan y eso es la que ellos pueden recolectar. Toda vez incluso que esas cifras tienen un retraso y un subregistro, un retraso que el mismo ministro ha dicho que algunos de esos datos que ofrecen ya tienen 2 meses de haber sido presentados, algunos tienen 1 mes y 15 días. Por tanto, los datos que se van dando día a día son datos incompletos y el reflejo de la realidad no es esa, la realidad es mayor de esos datos que ellos presentan, pero
desde el punto de vista oficial son los datos que ellos representan y por tanto esas son las referencias que la persona tiene, pero en la parte real no, incluyendo y observando que los únicos datos que ellos presentan son aquellos pacientes que ellos logran identificar y captar como casos. No todos los casos que existen en República Dominicana, los que tienen manifestaciones clínicas y los que no tienen manifestaciones subclínicas, que son mayores de lo que tiene la enfermedad con manifestaciones clínicas. O sea que son datos oficiales que se presentan para tratar de llenar un requisito en términos de información. Ante el evidente colapso del sistema sanitario nacional, ¿cuáles son sus recomendaciones al gobierno y a la población dominicana? Bueno, yo estoy convencido que nosotros tenemos que asumir una estrategia epidemiológica y de salud pública con una proyección a trabajar de 3 meses, sobre la base de que nosotros estamos ante una situación de emergencia sanitaria real en República Dominicana que puede poner en peligro lo que es la sanidad del país, lo que es la actividad económica del país. Quiero hacer una observación con esto. Aquí hay que priorizar la parte de salud de la sociedad dominicana, no la parte económica. Porque si usted no tiene una población sana, no hay forma en que usted produzca desde el punto de vista económico. Y más aún cuando en la parte internacional tenemos un problema activo de pandemia y en el área latinoamericana y del Caribe es donde está totalmente activa y donde la mayoría de los países no tienen acceso a los demás países por el desarrollo de la pandemia. Entonces, aquí hay que declarar de manera de emergencia una emergencia sanitaria nacional y eso implica la necesidad de generar una cuarentena de 1 mes de manera continua y un toque de queda que pueda empezar desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana por 15 días. ¿Por qué esta idea? Porque el virus tiene un periodo de incubación entre 1 día y 15 días, con una media entre 5 y 7 días. Eso implica que usted debe elaborar una política que permita lograr de que el virus no pueda desarrollarse, no pueda generar infección y romper el mecanismo de transmisión para tratar de que ese virus no se convierta en un problema de salud pública. Eso es imprescindible en República Dominicana si queremos resolver el problema de salud. No importa que sea de parte de este gobierno o el gobierno entrante. Yo estoy convencido que allá no le quedan tiempo a este gobierno para asumir una política sanitaria, porque si no se ha resuelto en 4 meses, mucho menos lo va a resolver en 1 mes y medio. Entonces, esto hay que trabajarlo inmediatamente. Pero además ese plan debe implicar también un seguimiento activo. Cuando digo activo, no es que a mí me reporten un caso, sino buscar lo que son los pacientes que están sintomáticos y los pacientes que no están sintomáticos. Y ese seguimiento tiene que ser con un plan. En el primer mes de una realización de pruebas constante, de manera persistente y activa, de 4.000 pruebas por día, para usted saber realmente identificar a dónde están los casos activos, dónde están los casos subclínicos, cómo se están transmitiendo, para nosotros entonces poder aplicar la política de disminución de esa enfermedad. Pero también además eso implica la necesidad de que la población haga conciencia, porque toda esta política electoral que se condujo y el poco interés que se generó en la población de que esta pandemia tenía un elemento totalmente preocupante y había que ponerle atención, generó también que la gente no le pusiera mucho interés al problema de la pandemia. Y usted ha visto ya que en los últimos 3 días las autoridades han venido reportando toma de muestras desde 3.000 y pico hasta la máxima que fue del día de hoy de más de 4.000 muestras. Eso implica que las personas deben hacer conciencia que los mecanismos de prevención, como son las mascarillas, como es la distancia mínima entre una persona u otra de 2 metros, como es el acúmulo de personas, las aglomeraciones de personas, los actos masivos, las celebraciones de fines de fiesta, de celebrar años, la bebedera en los diferentes lugares, la acumulación de gente en los restaurantes, en los licores, de tomar alcohol. Todo ese tipo de actividades hay que suspenderlas porque son los mecanismos de transmisión. Si eso no se hace, acompañado a eso, ustedes saben que este país es una sociedad que el 52% depende de lo que le llaman una economía informal, de gente que concha, gente que vende fruta en la calle, gente que vende perro en la calle, gente que vende tarjetas en la calle, aguacate,
fruterías, lo que son los barberos, lo que son la gente que tiene salones de belleza. O sea, hay una serie de sectores, que trabaja en casa de familia, que a esa gente hay que tratar de resolverle su situación o amenguarle su situación por esos 3 meses, porque no es verdad que ese 52% que representa lo que es la economía informal se va a mantener en su casa porque tiene que buscar la comida. Entonces el gobierno tiene que hacer, y los diferentes sectores económicos de este país y políticos, conciencia de eso. Entonces es una necesidad de ese tipo de medidas para tratar de resolver esta pandemia que está explosiva en República Dominicana. ¿A cuánto podrían llegar finalmente? ¿A cuánto podrían llegar en los próximos días? Ya tenemos 30 y pico de mil casos, No, según el 40.000 y último pico boletín de hoy. ya. En los próximos días, usted como un epidemiólogo, un experto en la materia, en esa materia Ahí de es salud donde está la pública, en los situación. próximos días, ¿cuál es el panorama que se vislumbra en la República Dominicana con la No, lo que pandemia del pasa es, COVID-19? los próximos días las autoridades van a estar tratando de hacer más pruebas con relación a la prueba anterior, o van a estar reportando los casos en función de la capacidad que tengan los laboratorios privados y el laboratorio público de reportarle los casos a tiempo, porque ustedes ven que incluso en el día de ayer se reportaron pruebas de 4.000 y pico de pruebas, pero tú no sabes si eso respondió realmente ayer o a cuántos días respondió ese reporte que se presentó en el día de ayer. Entonces, determinar los casos que se van a presentar día a día es imposible porque eso no responde a una planificación. Las pruebas se están haciendo en función de las posibilidades, no en función de una planificación que te diga, nosotros vamos a hacer un esquema donde hagamos nosotros todos los días una cantidad fija de pruebas que nos permite evaluarlo nosotros al cabo de 15 días. ¿Cuántas pruebas, cuántos casos? Todos los días estamos determinando, entonces usted proyectado. Bueno, aquí realmente en República Dominicana tenemos todos los días, por un periodo de un mes, 2.000 o 3.000 casos que se van a ir presentando hasta que vayamos disminuyendo esto para crear condiciones que se pueda entonces pasar a lo que sería otra fase. Por tanto, la cantidad de casos se va a determinar en función de la capacidad de respuesta técnicamente que den los laboratorios privados y del Estado para poder presentar los casos que realmente existen, porque lo que se está presentando públicamente no son los casos reales, son los casos que ha podido identificar el gobierno a través de los diferentes pacientes que identifica como casos del COVID. Bueno, muchísimas gracias, doctor Carlos Félix, epidemiólogo, por estas explicaciones sobre la situación del COVID en la República Dominicana. Gracias a ustedes. Gracias, el epidemiólogo Carlos Félix. Continuamos. Vamos. Wow.